Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más, una vez más aquí, a Más que Pelotas, en otra de estas charlas blaugrana que nos gustan hacer, conversaciones que tenemos con gente pues dedicada al Barça y también al entorno Barça, ¿no? ¿Quién mejor que Antoni Basa para hablarnos del Barça, más ahora que está dentro de esta vorágine electoral? Antoni Basa, gracias por estar aquí, bienvenido, ¿qué tal? A ti, Adrián, gracias por tu invitación. Bueno, Antoni, te has añadido a la candidatura de Víctor Font, dicen el número 2 de Víctor Font. Yo como comunicador, como periodista, sincera admiración que tengo por ti desde hace muchísimos años. Y me gustaría, antes de empezar, quizá hablando un poco más del término Barça, si nos puedes explicar qué hace, ¿no? Antoni Basas en la candidatura de Víctor Font para que la gente lo sepa. ¿A qué se dedica Antoni Basas? Ahora mismo estoy al lado del candidato, ayudándole en todo lo que puedo, hablando con los socios que vienen a firmar, haciendo zooms con los peñistas, los escasos actos presenciales que podemos hacer como consecuencia de las restricciones por la COVID, pues ahí estoy también, llamadas, en fin, el montón de trajines que hay que sobrellevar cuando hay una campaña electoral. Pero sobre todo lo que estoy haciendo es dar apoyo al que yo creo que es el candidato a la presidencia del Barça que necesita el club en este momento. Porque estamos en una situación delicadísima, deportivamente ya lo hemos visto, económicamente también, y si hay algo que tiene Víctor es capacidad para gestionar y también para gestionar equipos deportivos, es decir, para que hagan lo que él no puede hacer porque no tiene los conocimientos o la capacidad que puede tener un Xavi Hernández, por ejemplo, para ocuparse de las cuestiones deportivas. Eso te iba a decir porque, además de ser un periodista con una trayectoria intachable, eres muy culé de siempre, o sea, siempre involucrado directamente con el Barça. Y siempre que te escuchan otras entrevistas y eso, dices que es como, quizá era como el momento de dar ese paso, ¿no? También por la situación, entiendo, Antoni, que es crítica y dices, oye, hay que ayudar en lo que sea. Mira, Adrián, a mí me pasa que yo he hecho muchos planes en la vida y algunos los he llevado adelante. Por ejemplo, el programa del centenario del Barça en TV3, Sí. todo un año dedicado a la historia del Barça en 1999, cuando los 100 años. Vale. Pero yo estaba haciendo información deportiva en Radio Juventud cuando me vinieron a buscar de Radio Barcelona y hice 14 años de transmisiones con Puyal, siguiendo al Barça por toda España, por toda Europa. Yo estaba haciendo eso cuando me propusieron hacer el Matí de Catalunya Radio. Estuve ahí 14 años en el magazine matinal más escuchado de Cataluña en ese momento. Es decir, yo he tenido mis proyectos y he intentado llevarlos a cabo, pero siempre he estado abierto a nuevas propuestas, ¿no? Porque esto es lo que da salsa a la vida, ¿no? Lo que decía John Lennon, que la vida es lo que te pasa mientras haces planes, ¿no? Bueno, ¿qué me pasó a mí? Que resulta que hace 20 años conocí a un tipo que se llama Víctor Font, muy culé, hablábamos del Barça, me doy cuenta de su capacidad profesional, ha creado una empresa con más de 250 trabajadores con oficinas en todo el mundo, un tipo que se mueve muy bien en el escenario financiero internacional, y me dice, tengo un plan para el Barça y me gustaría llevarlo a cabo. Y además es visionario porque me dice, en 2015, cuando ganábamos Champions en Berlín, ¿no? Y el triplete, no vamos bien, vamos directos a la tormenta perfecta, porque este equipo no se está renovando bien, porque sí, se ingresa casi 1.000 millones, pero se está gastando prácticamente lo mismo y así no hay manera de cuadrar los balances y hay que cambiar porteros, ¿no? Cilesen por neto para llegar a final de temporada. Claro, cuando un tipo con esta capacidad visionaria de hacer equipos y en una situación como la que está el Barça te dice, oye, ¿tú vendrías? Yo lo que siento es, como cuando tenía 20 años o cuando tenía 34 años, hice el Matí de Catalunya Radio, pues mariposas en el estómago, pero al mismo tiempo una ilusión muy grande, porque ahora yo creo que es el momento de arrimar el hombro y echarle una mano al Barça. Al final es una de las situaciones más críticas. Yo siempre hago la misma pregunta, Antoni. No sé si te recuerda quizá un pelín, salvando distancias, a la del 2003, ¿no? Esa delicadeza, ese momento que sabes que va a ser un antes y un después, ¿no? Quizá en el Barça, no sé si te recuerda a ti. No, en 2003 lo que pasaba es que habíamos tocado fondo, por decirlo así, en el terreno deportivo. Acuérdate aquella chilena de Rivaldo que la Sí, gente celebramos saltando al campo y era porque quedábamos cuartos y exacto, jugaríamos en Europa, ¿no? O sea, exacto. tremendo. Es decir, en el terreno deportivo, evidentemente, sí, no estábamos nada bien. Pero en aquel momento el futuro del Barça no estaba en riesgo como ahora.
No es que el Barça vaya a desaparecer, eso no va a pasar. Pero un Barça, propiedad de los socios, compitiendo para ganar Champions, todo esto ahora mismo está en riesgo. Porque ya nos ha dicho el presidente de la comisión gestora que no hay dinero para fichar, que no va a pagar según qué facturas porque no las declaras. Ha tenido que retrasar el pago de las nóminas de los jugadores a la próxima temporada. Sabemos de cierto que es muy difícil continuar pagando los salarios que ahora mismo cobran los jugadores del primer equipo. Es decir, nos enfrentamos a algo mucho más difícil, agravado por la pandemia, porque además nuestros adversarios han corrido mucho. Piensa dónde estaba en 2003 el Paris Saint-Germain o dónde estaba el Manchester City. Y así sucesivamente. Es decir, en los últimos tiempos hemos estado gestionando la decadencia, ahora ya últimamente estábamos gestionando la agonía y ahí estamos, viendo no el concurso de acreedores ahí mismo, pero bueno, es una expresión que ya ha salido, ¿no? Y eso es lo que me preocupa. Al mismo tiempo, la buena noticia es que tenemos a Víctor Font. Eso te iba a decir, ¿no? Porque institucionalmente hemos perdido peso, Antonio, eso hemos de asumirlo. Desde la candidatura de Víctor Font también se hace mucho hincapié en esto, ¿no? En recuperar ese prestigio, ¿no? Porque lo hemos perdido y eso hay que decírselo a los culés. Tú lo has dicho ahora, el City en 2003 pues seguramente estaba en construcción, digamos, inversores, historias, y ahora es el Barça el que, ¿no te da a ti la sensación que hemos bajado un par de peldaños también? Sí, para terminar lo del 2003, en 2003 lo que pasaba es que terminaba el nuñismo. Núñez había terminado en 2000 y en 2003 termina Gaspar. Y ahí habríamos una etapa nueva, pero habríamos una etapa nueva con gente de otra generación, gente joven, gente capaz y preparada, pero el modelo de gobierno y de ideas para el club, digamos, era el mismo. O sea, es decir, vamos a vivir básicamente del contrato de las televisiones, del contrato de la publicidad, en las camisetas, vamos a vivir de los acuerdos comerciales con grandes marcas. Bueno, era un poco... Ahora esto, con todo esto solo, no basta. Hay que crecer de otra manera, ¿no? A eso me refería. Y sí, no, por descontado, ahora lo que tenemos en manos... Entre manos es la necesidad de recuperarnos en todos los sentidos. En general, ya sabes tú el refrán castellano, ¿no? Que a perro flaco todos son pulgas. Y cuando un equipo pierde partidos, a veces parece también que se le pierde el respeto. Y ahí estamos, intentando recuperar el respeto de los estamentos internacionales, de los estamentos nacionales futbolísticos, pero yo sobre todo lo que me gustaría es que recuperásemos el orgullo. Porque sí, evidentemente somos del Barça y no lo vamos a dejar de ser porque las cosas vayan mal. Pero es que una cosa es perder y otra cosa es perder como hemos perdido últimamente. Mira, yo suelo decir que a un proyecto y a un equipo se le define como lo que te queda cuando se pierde. Porque si por lo menos lo que te queda es el orgullo de haber competido, de haberlo dado todo, ¿te acuerdas aquella eliminatoria que perdimos contra el Inter? Sí, que el público se quedó en el estadio, en la Champions, coreando, creo que era 2011. El equipo, la gente coreando el nombre del equipo y Barça, Barça. Bueno, ¿por qué? Porque el equipo lo había dado todo y nos había llevado hasta aquella ilusión. Ahora esto no pasa. Y no me refiero a lo abultado del 2-8. Es que los días, incluso a veces los días que ganas, dices, bueno, pero ¿qué he visto? ¿No? Tenemos que volver a vivir la época en que la gente se preguntaba a qué hora juega el Barça. La excelencia futbolística, ¿no? Ese círculo que fue maravilloso, Guardiola, Tito, Luis Enrique. Hemos vivido años muy buenos, con Messi también. Tony, es normal que salga el nombre de Messi. Hizo una entrevista con Jordi Évole además. No sé si a vosotros en general, a ti, como culé también, ¿te ha quitado duda Leo Messi o seguimos ahí con la incógnita detrás de la espalda? Bueno, yo creo que dijo bastante claramente que él piensa algún día en vivir en Estados Unidos y entiendo que jugar en Estados Unidos, o al menos conocer un poco la experiencia de una economía que sabe convertir todo lo que toca en espectáculo, ¿no? Lo cual ya me cuadra un poco con la idea que uno puede tener del final de la carrera de un jugador de esas características. O sea, aquí lo que sería dramático, salvando todas las distancias, es verlo como hemos visto a Luis Suárez en otro equipo de la Liga Española, ¿no? E incluso en un equipo de la Liga de la Champions League, ¿no?
Pero yo con lo que me quedé es con las ganas que tiene de jugar estos 6 meses que quedan de temporada, el respeto que profesó, que expresó por Ronald Koeman y las ganas que tiene de que las cosas se enderecen de una vez dentro de lo posible en un año que él mismo ya dijo que iba a ser difícil. Yo creo que si eso es así, si nosotros entramos en el club y con el proyecto deportivo que tenemos, hay partido, es decir, podemos hablar con él sobre cómo continuar. No solamente cómo continuar ahora como jugador en los próximos años, pero también, y él ya algo avanzó de esto, Correcto. cómo continuar la relación con el Barça, porque eso no puede perderse nunca. Yo me alegré muchísimo cuando dijo que él volverá a vivir a Barcelona. Cuando dijo volveré a vivir, quiere decir que algún día se irá, ¿no? Correcto. Y dijo, volveré a vivir en Barcelona, no se me ocurre una ciudad mejor. ¿Dónde voy a estar mejor que en este club? Vale, perfecto. Es eso. Pero en medio, si pudiésemos no perderlo, mucho mejor. Sería extraordinario. Además, yo tenía más ese miedo, Antoni, que quizá otras cosas, ¿no? Porque se hablaba del proyecto aquel del City, que en Nueva York, digo, por Dios, ¿cómo Leo Messi va a estar luego promocionando, yo qué sé, la marca Manchester City, quien sea, PSG, antes que la del Barça? Yo aterrado, o sea, que algo más tranquilo también. Sobre el proyecto Mira, yo deportivo iba, ¿eh? el día que le hizo el homenaje a Maradona en el Camp Nou, se quitó la camiseta y se quedó con la de Newell's, se quedó un homenaje y fue solo un momento. Sí, Pero pero... yo sentí un escalofrío. Porque una cosa es verle con la camiseta albiceleste de la selección argentina, de su Sí. selección, normal, y otra cosa es verse con la camiseta de otro club. Hace Eso no raro. ¿no? A mí no sé, pensé, ojalá no sea una premonición de nada, ¿no? Es como muy nuestro, es cierto, ¿eh? Es como muy nuestro y es como, hoy nos la han quitado, aunque sean 30 Exacto, segundos. Sí. exacto. Sobre el proyecto deportivo, digo, hablabas, la situación de Koeman, bueno, ese apoyo, yo también lo entendí así de lo Messi. Sorprendió que hablara de Guardiola y de Luis Enrique como sus mejores entrenadores, luego pasó un poco por encima, por delante de todos. Y en vuestro caso, está muy claro que el entrenador sería Xavi Hernández. Bueno, en nuestro caso está muy claro que si ganamos las elecciones del 24 de enero, el entrenador continuará siendo Ronald Koeman. Vale. Pero la idea deportiva que estamos a punto de presentar tiene el sello de Xavi Hernández. Es decir, nosotros entendemos que hay una continuidad muy clara que se puede expresar con 3 nombres: Johan, Pep, Xavi. Y esa es la continuidad histórica, digamos. Johan es un nombre, como entrenador me refiero, de los 80-90. Pep es un entrenador de finales de la primera década y principios de los 10. Y a Xavi ya le toca, es otra generación, un poco como Víctor, ya le toca el inicio de la década de los 20 del siglo XXI, ¿no? Esa es un poco nuestra idea, pero ahora mismo nuestro entrenador es Ronald Koeman. A eso iba, ¿no? Porque quizá después también de este apoyo de lo Messi, esa sensación de que Koeman también ha venido en un momento complicado y quizá por eso hay que respetarlo. Hombre, y es el héroe eterno de Wembley y eso no se lo va a quitar nadie. O sea, eso estamos todos. Sí, no, sin duda. Además, te diré que en casa tengo enmarcada la credencial de periodista de la final de Wembley del 20 de mayo de 1992, firmada, dedicada por Ronald Koeman. Ah, mira. En aquel momento yo hacía las transmisiones con Puyal, viajábamos con los jugadores en el avión, es decir, teníamos seguramente más contacto con los jugadores que hoy tiene la prensa. Y me acuerdo que guardé claro, como no, guardé la credencial de periodista de aquel día y un día le pedí que me la dedicase. No, hombre, no es que Koeman haya venido en una situación delicada, no, es que ha venido en una situación desesperada. Vamos a ver, este 2020 que va a terminarse, ¿cuántos entrenadores ha tenido el Barça? 3. Valverde, Setién, Koeman. ¿Cuánto tiempo hacía que no pasaba esto? O sea, ya te da una idea de hasta qué punto no solamente estábamos gestionando la agonía, sino que ya íbamos a salto de mata y a ver qué salvamos por ahí, ¿no? Un detalle muy interesante de la entrevista es cuando Messi dice Koeman le ha dado como seriedad al tema, ¿no? Es decir, ahí realmente la situación es muy difícil también para él porque tiene que gestionar la plantilla que le toca, vamos a calificarla como sea, da igual, pero sobre todo el momento, ¿no? El momento. Y luego la soledad de los jugadores, porque lo del fútbol sin público en el estadio, sin nosotros, digamos,
me parece que baja, ¿no? Es como una categoría inferior de espectáculo. Es una pasada. Dentro de este año tan malo, deportivamente, sí, a medias tintas también, malo, vamos a decirlo como es, también hay una crisis institucional, que como hemos comentado, y también económica. Vosotros desde el proyecto de Sí al Futuro empleáis mucho, mucho tiempo en decir esto, ¿no? Que tiene que haber una estrategia, tiene que haber un modelo Sí. en hacer recuperar esto, pero sin saber la situación del club real, Antoni. No, bueno, evidentemente, No una de sabemos qué las, nos vamos a encontrar, me refiero. mira, una de las exigencias de la sociedad hoy en día es la transparencia. Y más en todos los casos, pero yo creo que los socios del Barça tenemos que saltar también otro estadio. Y si al futuro quiere poner al socio y a la socia en el centro de la vida del club. ¿Qué quiere decir esto? No solamente ser convocados cada 6 años a votar un presidente, o que del orden de 600 o 700 socios compromisarios vayan una vez al año a una asamblea de compromisarios. No, no. Queremos que los socios tomen decisiones en aquellos ámbitos que, naturalmente, no en la alineación del domingo, no en el fichaje que vamos a hacer, pero que tomen decisiones, ¿no? Pero es que además, en el terreno económico, como tú dices, no sabemos exactamente cuál es la situación. Pero ya te puedes imaginar que debe ser incluso peor de lo que nos dicen. Es decir, para que el presidente de la gestora diga que él no va a pagar unas facturas que no sabe qué son o que no ve muy claras, no, ahí ha tenido que pasar algo, ¿no? Los grandes números, ¿no? Cuando un presupuesto de cerca de 1.000 millones va a quedarse en 600 y pico, bueno, pues ahí tenemos un problema gordo también, ¿no? Lo que pasa es que, como esto como te decía, había unas tensiones muy grandes a final de temporada y había que vender jugadores como ingreso ordinario, cuando en realidad no pueden contar como un ingreso ordinario, o había que cambiar porteros con el Valencia, Víctor, y este es su fuerte, ha imaginado cómo podemos hacer que el Barça, a final de este mandato, si ganásemos ahora al final de los 6 años de mandato, 5 y medio, porque los primeros 6 meses contarían como una temporada, ingresase cerca de 1.300, 1.400 millones. ¿A través de qué modelos, no? Y eso es algo que da mucha tranquilidad, aparte de la capacidad de solvencia, de gestión que tiene él y su equipo, y que tendrá su equipo económico, de refinanciar, por ejemplo, la deuda a corto, porque en junio creo que vencen 400 millones de euros. Difícilmente van a poder pagarse. Es decir, ahí habrá que hacer una contabilidad muy rigurosa, pero sobre todo muy transparente, muy clara, para decirle al socio y a la socia exactamente cómo estamos. Además, yo creo que los socios son conscientes de ello. Si no, Adrián, no hubiesen recogido 20.000 firmas para una moción de censura en pleno mes de agosto, o al menos empezaron en agosto, sin partidos en el estadio. ¿Pandemia? Bueno, o sea, eso quiere decir que el club está tocado institucionalmente, pero está vivo socialmente. O sea, que al culé le continúa preocupando lo que pasa en el Barça y, naturalmente, quiere que lo que pase sean cosas buenas. Es cierto. Hablando de nombres y de todo un poco, y quizá un poco más en clave electoral, se presentó Joan Laporta, tiene que salir el nombre, obviamente, lo hemos entrevistado hace poco también, y no sé cómo habéis vivido la irrupción que ha sido, o sea, vamos a ser sinceros, ¿no? Ha sido salir Laporta y todo el mundo habla de Laporta ya todo el rato, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? No sé cómo se ha vivido esto. Bueno, hombre, vamos a ver, Laporta era, de todos los precandidatos, el único que tenía un 100% de conocimiento de toda la masa social. Es cierto. Víctor hace 3 años apenas era conocido. Ahora hemos conseguido que los medios entiendan que probablemente esto va a ser, no solo los medios y los socios, ¿no?, que te lo dicen cuando vienen aquí a echar la firma, te dicen, bueno, esto ya se ve que va a ser finalmente un mano a mano. No lo sé. Lo dirán las firmas, lo dirán los votos, con todos los respetos para los demás precandidatos, pero ya se entrevé, ¿no? Bueno, pero Laporta, ¿por qué? Porque había sido presidente. Y además presidente en una época de títulos y de juego extraordinarias, con altibajos también, ¿no? Claro, cuando alguien con ese recuerdo, con esa nostalgia que despierta, irrumpe en campaña y lo hace con una acción de marketing tan espectacular, pues es normal que se hable de él. Pero con esto ya contábamos, o sea, no, es algo que nadie podía evitar, digamos, ¿no? No, esa es, además es lo que comentáis muchas veces, ¿no?
solamente el hecho de recordar. Al final el fútbol tiene una memoria muy corta, pero sí que es cierto que tiene momentos puntuales que siempre recuerdas. Y es verdad que a Laporta se le recuerda ese momento del sextete y... Sí, a pesar de que, por ejemplo, sufrió una moción de censura que le dejó al borde del caos, que además le costó la dimisión de una parte importante de su junta en aquel momento, ¿no? Y el último año, que no fue tampoco... Mira, yo, Adrián, con Joan Laporta he tenido muy buena... Digo he tenido porque ahora hace tiempo que no hablamos, pero no por nada, sino simplemente porque hace tiempo que no nos vemos entre la pandemia y que ahora además estamos en proyectos distintos, ¿no? Pero con Laporta he tenido muy buena relación personal siempre y contará siempre como socio del Barça con mi respeto por su paso por la presidencia. Pero yo creo que en estas elecciones se cierra un ciclo que empezó en 2003 cuando él, Bartomeu, Rosell llegaron al Barça, no solamente ellos, Ferran Soriano. En aquel momento tenía y durante muchos años tuvo el apoyo de Johan Cruyff, que actuó prácticamente como vicepresidente deportivo en la sombra. Es el que le dijo, fíate de Chiqui Begiristain, el que luego en 2008 le dice, fíate de Guardiola, pero fíjate, Cruyff ya no está, por desgracia, Chiqui y Guardiola están entrenando en la competencia, Soriano ya no está, Rosell no está. Quiero decir, yo creo que aquello que pasó en 2003 era un conjunto de circunstancias que hoy día no se dan y que yo creo que lo que ha pasado con la famosa pancarta es como el que tira un cohete de fuegos artificiales, que es muy bonito, además todo el mundo lo sigue y dice, oh, bueno, pero ¿qué más? ¿No? Yo creo que si lo piensas fríamente, te das cuenta de que estamos en un tiempo nuevo, por todo lo que hemos comentado hasta ahora, y ese tiempo nuevo necesita un liderazgo nuevo. Haberlo hecho no significa volverlo a hacer, entre otras cosas, porque el mundo ha cambiado, fíjate tú cómo ha cambiado desde 2003, el mundo del fútbol ha cambiado, el Barça ha cambiado y ahora mismo hace falta un trabajo mucho más mancomunado que el simple recuerdo nostálgico de una época brillante, pero que ya pasó. Antes de acabar, estáis recogiendo ya las firmas. No sé cómo estáis viendo a la gente. O sea, hay mucha afluencia, notáis mucho apoyo, ¿no? Sí. ¿Estáis notando el Sí, cariño sí. del socio? Aquí en la sede principal estamos en Provenza Balmes, en el Hotel Olivia. Es un no parar de personas. Ayer vino, por ejemplo, Daniel Gamper, bisnieto del fundador, el filósofo. Estuvo aquí también echando la firma, estuvimos charlando con él. Hoy ha venido Carles Vilarrubí, que fue vicepresidente primero de Sandro Rosell, que dimitió en 2017 con motivo del 1 de octubre, en desacuerdo porque el Barça jugó aquel día. La verdad es que sí, el número de personas que se acerca es constante y el número de firmas no para de crecer. Lo has dicho tú, ¿eh? Yo creo también que va a ser este binomio, quizá una carrera de dos, respetando siempre al resto Sí, de sí, candidatos. evidente. La última palabra la tienen los socios para las firmas y Exacto, para los votos. exacto. Y en este binomio se hace mucho esta pregunta, pero yo la tengo que preguntar porque la gente me lo pide, ¿no? Hay posibilidad, la gente dice, ostras, es que si voto a Laporta y gana Laporta, Víctor Font ya no va a volver a presentarse o va a volver... ¿Hay imposible que se una la gente? ¿Es imposible? Bueno, en la vida imposible no hay nada, ¿no? Pero Víctor y Jean estuvieron hablando hace meses y quedó bastante claro que Jean no era partidario de nuestro modelo. Nuestro modelo es, naturalmente, el presidente y la junta directiva tienen el mandato democrático de los socios, pero no puede ser que un señor, por más fútbol, o una señora, por más futboleros que sean, decidan fichajes o discutan fichajes, como ha pasado. Andoni Zubizarreta me explicaba el día que entró en la junta directiva a explicarles por qué había que fichar un portero alemán muy joven, desconocido, pero muy bueno, que la tocaba muy bien con los pies, que se llamaba Marc-André ter Stegen, y se levantó un directivo muy futbolero, pero abogado, y le dijo, no, hay que fichar a Courtois. Bueno, este es el modelo con el que Víctor Font no comulga y quiere terminar con él. Entonces, este no es el modelo. Y en cambio, el modelo de Jean es más tradicional. Ahí es muy difícil que puedan encontrarse. De hecho, la respuesta de Víctor fue, oye, preside tú con el proyecto.
porque yo ya entiendo que tú has sido presidente y no puedes ir de vicepresidente. Pero la respuesta de Jean fue no, yo quiero ser presidente y además quiero ser un presidente ejecutivo. Bueno, veremos cómo acaba. Toda la suerte del mundo, evidentemente, a todos los precandidatos, a vosotros en especial, porque Muchas al gracias, final Adrián. esto parte de un binomio y no puedes evitar tener un sentimiento, ¿no?, hacia la gente que tiene consideración al Barça y sobre todo que quiere ayudar, que yo creo, yo lo digo siempre aquí, yo no me escondo, yo no tengo un problema que no tengo filtro. Siempre digo lo mismo, ¿no? Si tiene que salir un ganador, que salga entre Laporta y Víctor Font, porque sin lugar a dudas estaré contento, seguro. Yo he de decirte que de mi familia hay gente que ya ha firmado por Víctor, Muy ¿eh? bien, O sea, muy bien. he de ¿Tú ya has decirte que firmado o no? yo estoy ahí, estoy ahí. Estás ahí. Muy Me tengo que bien. mantener un poco en el anonimato. Bueno, Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. dime. No, no, que muy bien. Digo que darte las gracias, Antonio, porque vuelvo a repetir, como comunicador, como periodista, joven, que en su día estudié lo que estudié porque me encantaba, tenerte aquí, que eres un referente, es un placer tremendo. Y sobre todo hablar del Barça, que yo creo que al final es lo que nos une un poco a todos, da igual la edad que tengamos, que es interesante los puntos de vista, más allá también de las elecciones y de esta guerra, conocer también un poco, pues, otra visión, ¿no? Que no también la del candidato, sino que la tuya, que para mí, ya te digo, ha sido un honor tremendo. Muchas gracias, Adrián. Bueno, Antoni Basa, para vosotros, como siempre os digo, podéis dejar un like abajo en los comentarios, podéis preguntarme lo que queráis, responderemos como siempre. Suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que vamos subiendo y para seguir las elecciones, ya lo sabéis, no hay mejor canal que este. Hasta luego, Forza Barça.